Hola, queridos, queridas. Hoy estamos de vuelta con la serie de directos hacia la libertad emocional. Y bueno, hoy el tema es el miedo, ¿no? El paso 6, enfréntate a tus miedos, ¿no? Bueno, yo quiero empezar, primero espero que estéis bien, que estéis sanos, estando en casa, que estáis buscando este lado positivo, ¿no? Y intentáis sacar el beneficio de toda esta situación, ¿no?, en la que estamos ahora. Y bueno, dicho eso, hoy, como es el tema de miedos, ¿vale? Deciros que hoy no me he preparado nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como hablamos de miedos, yo como todos tengo algún miedillo. Y es, por ejemplo, el miedo a equivocarte, el miedo, ¿no? No me he preparado para enfrentar ese miedo, ¿no?, a equivocarme, a ser juzgada, a que no todo salga perfecto, ¿no? Así que bueno, hoy me dejo guiar, ¿no? Me dejo guiar por la intuición y bueno, y a ver qué es lo que surge, ¿no? Pues nada, empezamos. ¿Qué es, no? ¿Qué es el miedo? Y bueno, y qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para enfrentarlo y por qué lo tenemos, ¿no? Bueno, miedo en principio es una emoción, ¿no? Es una respuesta de nuestro cuerpo ante una situación, ante pensamientos, ¿vale? Y en realidad se dice, ¿vale? Se clasifica los miedos en los miedos estos que son reales, ¿no? Que es como, por ejemplo, si yo salgo a la carretera y viene un coche con una rapidez, ¿no?, una velocidad, pues claro que es tan real el miedo que puedo tener porque, vamos, es inevitable que me atropelle, ¿no? O, por ejemplo, si yo estoy delante de un perro que me gruñe y que me avisa, ¿no?, que me va a morder, pues claro que yo voy a tener miedo a que me muerda. Entonces, este miedo, digamos, este miedo que llamamos real, es positivo, ¿no? Porque solemos ver el miedo como una emoción negativa, pero también tiene su función positiva, que es protegernos de un daño real. Pero luego hay y muchos de los miedos que no son reales, ¿no?, que vienen de estos pensamientos nuestros, no vienen de una situación amenazadora, ¿no?, sino vienen de los pensamientos de nuestra imaginación. Y ¿qué pasa? Pues que no nos dejan avanzar, ¿vale? Nos parecen incluso reales, no nos dejan avanzar, nos paralizan o nos obligan a huir, ¿no? Claro, cada uno reacciona de una manera u otra, ¿no? Cada uno tiene su manera de reaccionar y también no siempre, ¿no?, la misma. Yo me he encontrado en las situaciones en las que el mismo miedo me paralizó y o me quedé en blanca en un examen oral o me quedé paralizada del miedo y no podía huir. Pero también habían situaciones en las que
lo primero que he hecho es o huir físicamente, me refiero a correr, o huir de una situación. Y eso, bueno, eso me pasaba muy a menudo. Huir de las situaciones como, por ejemplo, tener que exponerme, opinar, por ejemplo, ¿no? Que me vean, que me escuchen, ¿vale? Yo tenía estos miedos, yo era muy tímida y claro, yo no quería opinar, o sea, yo huía de estas situaciones, ¿no? Donde me tenía que enfrentar. Huía también de las situaciones que eran del, no peligro a que me dañaran a mí, ¿no? Sino situaciones, por ejemplo, violentas. Yo tenía miedo simplemente de situaciones violentas, aunque yo no era una víctima potencial, ¿no? Pero bueno, huía, ¿no? Porque me imaginaba muchas cosas, ¿no? Entonces, es lo que pasa, ¿no? Con el miedo. Cuando estamos en nuestro crecimiento personal, bueno, nos daremos cuenta de que nos enfrentamos a muchísimos miedos, ¿vale? Y muchos de ellos son estos miedos pues, imaginarios, ¿no? Que no nos dejan avanzar. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos una transformación, ¿vale? Tomamos unos pasos y nos topamos en situaciones pues, que nos dan miedo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que nos bloqueamos, no avanzamos, ¿no? Y el miedo es justo, ¿no? Esta como herramienta de nuestra mente, ¿no? Para que nos quedemos en nuestra zona de confort, para que no avancemos, ¿vale? Y bueno, ya lo tengo tanto que investigado como ya vivido, ¿no? Que estos miedos que no nos dejan avanzar son los que nos indican hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? Entonces, si yo tengo miedo a la soledad, hasta que no aprenda, o sea, hasta que no me enfrente a la soledad y no aprenda que realmente no pasa nada, ¿no? Y yo no me liberaré, no avanzaré en mi crecimiento, ¿no? Entonces tenemos, bueno, muchísimos miedos, ¿no? Hay miedo, pues, bueno, empezando por el miedo más grande en el mundo, miedo a la muerte, miedo a las pérdidas de los seres queridos, los miedos a la soledad, al rechazo, a la crítica, a equivocarnos, a fracasar, ¿no? O sea, tenemos muchos miedos, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando empezamos a analizar? Podemos darnos cuenta de que detrás del miedo que nosotros creemos que tenemos, hay uno más grande detrás siempre, ¿vale? Por ejemplo, si yo temo a la pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos pasa ahora en esta situación que estamos? ¿Qué hay detrás? Porque realmente no es este miedo el más grande, ¿no? que tenemos que enfrentar. No es en sí la pérdida de este ser querido, sino de estar solos, ¿no? Y el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no, bueno, eso empieza a cambiar, ¿no? Ahora, en últimos tiempos, pero claro, no, como no sabemos qué hay ahí detrás realmente, ¿no? De la muerte, pues como no lo tenemos probado, ¿no? Aún no sabemos qué hay detrás, pues tenemos ese miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, ¿no? Eso también pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando acaba, yo me acuerdo, ¿no? Cuando acababa el curso escolar, cuando yo tenía, bueno, escolar,
Sí, antes de la universidad, ¿no? Por ejemplo, yo tenía miedo. Y luego qué pasará, ¿no? Cuando estaré estudiando, ¿no? Cómo será mi vida bueno, tenía miedo a lo desconocido. Luego, cuando ya enfrenté este miedo, dije, ay, pues que no es para tanto, ¿no? Pero luego, después de estudiar, tenía otra vez la misma situación, otra vez el miedo. Vale, he acabado esta etapa y ahora qué pasará, ¿no? Y cuando realmente vi que no pasaba nada, pues ya este miedo se iba disipando, ¿no? Pero es experiencia, ¿no? O sea, hasta que uno no enfrente el miedo, pues este miedo como que irá apareciendo, ¿no? Una y otra vez, hasta que no lo enfrentemos. Y bueno, ya veis, ¿no? Más o menos por dónde voy. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para, para deshacernos, ¿no? De estos miedos, enfrentarlos, ¿no? Sobre todo, enfrentarlos, o sea, no huir. Cuando hay miedo, no rechazarlo, no intentar convencerme de que no tengo miedo. O sea, darte el permiso bueno, de tener miedo, no pasa nada, ¿no? Tampoco es ni vergüenza, ¿no? A veces es como que nos sentimos, ¿no? Como, ¿no? ¿Cómo puedo tener miedo, ¿no? Por ejemplo, tengo 40 y tantos años, una madre, ¿no? Con un hijo y tal, y piensas, ¿no? Uf, yo tengo miedo a cosas que a veces parecen pequeñas, ¿no? Pero sí, tenemos miedos y es muy humano, ¿no? Es esa parte de nuestro ego. Y es bueno reconocer este miedo y enfrentarlo. Y enfrentándolo, pues, por ejemplo, si a mí a mí me da miedo exponerme en público, pues he de ir hacia ahí, ¿no? Justo tengo que ir haciendo esto lo que me da miedo. Eso sí, no tirarme de cabeza porque no sirve, porque entonces solo me confirmaré a mí misma de que tengo que tener miedo, porque tendré esa sensación, ¿no? De que este miedo será aún más grande, ¿no? Es poco a poco, paso a paso. Pues primero me expongo en un entorno familiar, más pequeño, gente que conozco, en un lugar más pequeño, ¿no? Y luego, pues cada vez ir enfrentarlo un poco más a lo grande, ¿no? Pero si lo hacemos así, paso a paso, veremos que no pasa nada realmente, ¿no? Podemos pasar un poco de nervios, algo no nos saldrá como queremos, por ejemplo, o nos quedamos en blanco o lo que sea, pero veremos que no era para tanto, ¿no? Que muchas veces el miedo nos muestra cosas de una manera que no realmente no son, ¿no? A mí me viene un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo así para que veamos, ¿no? Cómo la mente a veces nos hace estas películas, ¿no? Que nos hace este miedo más grande. Por ejemplo, imagínate que estás por la noche, hay silencio, es de noche ya 2 o 3 de la madrugada, tú estás en tu cama, acostada o acostado, y de repente escuchas un ruido. Claro, la mente ya se pone en marcha. O sea, te puedes imaginar de que entran a robar, por ejemplo, ¿por qué? Porque, no sé, en el último mes, pues han dicho, por ejemplo, en noticias que hay muchos robos en tu zona, ¿no? Y nada, pues si tú piensas, ¿no? que puede ser esa causa, ¿no? del ruido,
¿qué pasa? Que ya te pondrás tenso o tensa, ¿no? Tal vez ni siquiera querrás levantarte porque te entrará un miedo increíble, ¿no? O te levantarás, pero cogerás algo en la mano, ¿no? Digo, por si acaso, por si tengo que pegar a alguien, ¿no? Pero ya te estás haciendo esa película, ya tu cerebro está imaginando cosas, ¿no? Y tu cuerpo está reaccionando. Claro, puedes, por otra parte, pensar, nada, pues nada, se habrá caído alguna cosa en casa, pues nada, puedes quedarte en la cama aún, ¿no? Tranquilo y seguir durmiendo, o tal vez por curiosidad te vas a levantar, vas a ver qué es lo que ha caído, por ejemplo, lo vas a coger y ya está, y te quedas más tranquilo aún, ¿no? Pero es ver, ¿no? Cómo nuestra cabeza nos hace estas películas, ¿no? Las produce. Y lo mismo nos pasa pues con todos estos miedos que tenemos, ¿no? En nuestro camino. Y bueno, cuando vemos que empieza, ¿no? La cabeza empieza a imaginarse cosas, pues por ejemplo, ¿no? El miedo a exponerme. Pues no sé, tengo que hacer, por ejemplo, mi primera charla, y yo me acuerdo, y me pasó así, ¿no? En la primera charla que tuve es sobre mi libro. Estaba muy nerviosa, pero muy nerviosa, ¿no? Y cuando empezaba a hablar, no sé, me sentía como si mi cabeza se volviera loca y como que hablo, pero no sé ni lo que hablo, ¿no? Era una sensación horrible. Y yo por dentro solo pensaba, uff, que no me equivoque, que lo diga todo bien, ¿no? Y bueno, tenía un miedo, ¿no? Ahí escénico. Y me parecía tan real este miedo, ¿no? Pero poco a poco, cuando empecé simplemente mm, a coger este miedo, decir, bueno, sí, tengo miedo porque es la primera vez y es normal, ¿no? Nunca lo he hecho antes. Entonces esto me empezaba a tranquilizar. Y pasó una cosa súper curiosa, que cuando empecé con este, ¿no? Con este enfoque de que no pasa nada, que es un miedo que está ahí, pero yo tengo un mensaje, ¿no? que dar a los demás. Ahí el miedo empezó a retirarse, ¿vale? Y realmente después de nada, después de minutos, era cuestión de minutos, empecé a sentirme más relajada. Y después de la presentación, de la charla, pues las personas me han dicho pues que no me veían tan nerviosa, ¿no? Que era yo, o sea, era mi propia imaginación, ¿no? Y además, cuando ya acepté este miedo, empecé a sentirme mejor, ¿no? Como que el hablar me salía más fácil, ¿no? Y así realmente pasa con muchos miedos, ¿no? Em, por ejemplo, el miedo a la muerte, ¿no? Yo tenía mucho miedo a la muerte, realmente, a la muerte tanto mía como de mis seres queridos, ¿no? Pero cuando empecé a ahondarme, ¿no? En el crecimiento personal, espiritual, cuando empecé a entender eh, qué es la muerte, ¿no? Y empecé a comprender que, que lo que nosotros entendemos por muerte, ¿no? Es como desaparición de nuestra identidad, ¿no? Entonces, si yo creo que mi muerte significa que yo desaparezco, mi identidad desaparece, claro que da miedo. Claro que da miedo porque es aquello que dices, y luego qué va a pasar, ¿no? Y para mí realmente
ha sido muy liberador comprender que, que somos, o sea, aparte de cuerpo, somos seres espirituales, ¿no? Somos espíritu. Claro, si tú te ves solo como un cuerpo, ¿qué pasa? Que para ti la vida es desde cuando naces hasta cuando mueres y ya no hay más. Pero si tú comprendes de que eres el espíritu y tu cuerpo es un vehículo para esta experiencia, ¿no? de vida aquí, en lo que es la tierra, el mundo, y aquí no acaba tu vida, ¿no? Cuando comprendes esto, hay muchas experiencias de muchas personas que tienen experiencia de haber abandonado, ¿no? este cuerpo por un momento, unos minutos, unas horas, ¿no? Y su espíritu vuelve de nuevo y cuentan esta experiencia, ¿no? Yo creo que esto ayuda muchísimo a nosotros, ¿no? A entender que realmente no es solo eso lo que vemos nuestra vida, ¿no? No es este cuerpo, ¿no? Vida del cuerpo, sino hay vida de espíritu, ¿no? Y a mí esto me ayudó muchísimo, porque yo tenía mucho miedo a la muerte y sobre todo a la muerte de mis padres que están en Polonia, que yo estoy aquí, lejos, a veces no puedes ir, ¿no? Ahora son personas mayores. Con todo lo que pasa ahora, por ejemplo, yo podría tener pánico, pero no tengo este miedo, porque yo he entendido que no solo somos cuerpos, ¿no? Yo también tuve en un momento, ¿no? En una etapa de mi vida, tenía pesadillas de que mis padres se morían y yo me despertaba en media de la noche sudando ¿no? y era un agobio cuando entendí que qué es, ¿no? la muerte, qué es la vida y qué es la muerte, ¿no? Eso desapareció. Entendí que no tengo que temer la muerte ni la mía ni de nadie.